y hoy nos encontramos en Olvera. Dentro de la ruta de los pueblos blancos de Cádiz. Lo teníamos en mente desde hace muchísimo tiempo y por fin hemos llegado. El paseo para ir a ver el Sagrado Corazón merece muchísimo la pena. Son escalones llevaderos de subir, pero de verdad que es súper agradable. El entorno, la fuente y el enclave que tiene justo en medio de la naturaleza, un 10 para el mirador del Sagrado Corazón. Y desde esta maravillosa vista tenemos a mi izquierda el castillo y a la derecha la iglesia. El castillo es de origen nazarí y data del siglo XII. Luego iremos a visitarlo. Mientras tanto, un merecido descanso y respirar aire puro de la sierra. La fortificación olvereña fue durante siglos musulmana, hasta que en 1327 fue ocupada por primera vez por las tropas de Alfonso XI. Entramos en una de las principales calles de Olvera, que es la calle Calzada. En base a esta calle se anexaron las distintas edificaciones y así surgió el pueblo. Pero es una basura. ¡Hala! ¡Qué original! Pues sí. Mira, y así no rompe la estética. Sí. Y nos encontramos en el cementerio. Y diréis, ¿un cementerio es un sitio para visitar? En este caso sí, y más en Olvera, porque en el año 2019 fue catalogado como uno de los cementerios más bonitos de toda España. Y tras finalizar la Guerra de Granada, con las tropas de Alfonso XI, el castillo dejó de tener su valor defensivo y se convirtió en una simple fortaleza y patrimonio cultural. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive to... Nos encontramos en la iglesia de la Encarnación, finalizada en 1843. Es de estilo neoclásico y
y se halla levantada sobre una antigua iglesia mayor de origen gótico. Se conserva en el subsuelo el ábside y dentro los retablos son restos de otros templos. Y después de haber paseado todo el pueblo durante la mañana, llega la hora del merecidísimo descanso. Así que va por todos. ¡Salud! Y aquí me encuentro ahora mismo con el dueño de este magnífico local, que es Eduardo. El Corral del Pacheco. El Corral del Pacheco, correcto. Entonces, bueno, pues Eduardo, cuéntanos un poquito cómo surge la idea de montar este local, desde qué año estáis abiertos. Pues mira, estamos abiertos desde el 15 de enero de 2020, justamente 2 meses antes de empezar, bueno, de estallar la pandemia. Nos pilló ahí un poco de golpe, pero bueno, no nos vinimos abajo y aprovechamos el tema del servicio a domicilio y darnos más a conocer. Porque aprovechando que he estado trabajando en Barcelona, en un restaurante japonés, durante 5 años, y también bueno, he estado en Polonia, en Alemania, y bueno, aprovechando los conocimientos, pues venía aquí a Olvera y inculcarlo un poco con la comida que hay aquí por la sierra. Claro. Es que si no lo sabéis, este local, una de las cosas buenas que tiene es que fusiona la comida oriental con la comida tradicional. Por lo tanto, nosotros que viajamos con tantos niños, que no sea algo que os eche para atrás, es decir, todo lo contrario, han sabido fusionar también esta manera, que es que los niños lo han probado de todo, absolutamente. ¿Cómo surge, Eduardo, esa idea de fusionar esa mezcla de comidas? Sobre todo eso, intentar hacer algo diferente de lo que no está por la zona, ¿no? Buscando una demanda de un cliente que quiera salirse de lo que hay siempre por aquí. Y esa es la idea, fusionar un poco de los productos de aquí, de la zona, con salsa y con otros productos más orientales. Pues lo dicho, si estáis dispuestos a visitar la Olvera, de verdad un sitio súper recomendado es este, el Corral del Pacheco, todo un acierto. Hemos terminado de comer y ahora, para hacer un poquito la digestión, nos hemos venido al Peñón del Cerrillo. Como estáis viendo, son diferentes caminitos por el que dar un paseo y disfrutar de estas maravillosas vistas y del silencio de la naturaleza. Y además, descansar también un poquito en la sombra. Para finalizar nuestro viaje hemos cogido el coche y nos hemos venido aquí, al Santuario de los Remedios. Es un templo católico y vamos a visitarlo. Está solamente a 2 kilómetros.